El silencio pesaba en la habitación como una losa. Miré a mi hija de 8 años, Sofía, paralizada, con su proyecto de ciencias aún en las manos, los ojos abiertos de par en par por la conmoción y el dolor. Mi madre acababa de decir lo impensable, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, después de que Sofía volcara accidentalmente un vaso de agua cerca del hijo de mi hermana, Isabel. Ojalá los hijos de Isabel fueran nuestros únicos nietos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno. El labio inferior de Sofía tembló antes de que dejara caer su proyecto y saliera corriendo del comedor, sollozando. Mi hermana Isabel apartó la mirada, incómoda, mientras sus hijos perfectos se sentaban con aire de superioridad. Yo no lloré, no grité. Algo en lo más profundo de mí cambió, se endureció, y supe que ese momento lo cambiaría todo. Crecí en un modesto chalet adosado en las afueras de Madrid, donde el ritmo de nuestra vida familiar lo marcaba el cambio de las estaciones. Mis fotos de la infancia muestran una familia aparentemente normal, pero incluso en esas instantáneas, se puede ver el patrón que nos definía. Mi hermana, Isabel, 2 años mayor que yo, siempre estaba en el centro, a menudo sosteniendo un trofeo o un certificado, mientras que yo aparecía ligeramente a un lado, con una sonrisa algo más vacilante. Isabel fue la niña dorada desde el principio. Destacaba en todo lo que hacía, desde los estudios y los deportes hasta los recitales de piano que hacían que mi madre se secara las lágrimas de orgullo. Siguió a la perfección el camino que mis padres habían soñado para ella. Fue a la misma universidad que ellos. Se casó con un contable de éxito llamado Miguel y rápidamente tuvo 2 hijos que eran sus réplicas genéticas, Javier y Lucía. Yo, en cambio, elegí un camino diferente. Me sentía atraída por el arte y la literatura, más interesada en crear que en competir. Cuando anuncié mis planes de ir a la Facultad de Bellas Artes en lugar de la carrera de empresariales que mi padre había elegido, su decepción fue palpable. Los artistas no pagan las facturas, Carmen, dijo, negando con la cabeza. Sin embargo, persistí. En la Facultad de Arte conocí a Marco, un estudiante de fotografía con ojos amables y grandes sueños. Nos casamos jóvenes, para consternación de mis padres. Y cuando me quedé embarazada de Sofía a los 23 años, su reacción no fue la de unos abuelos emocionados. ¿Estás segura de que estás preparada para esta responsabilidad?, preguntó mi madre, con los labios fruncidos de esa manera que me hacía sentir como si tuviera 12 años. Marco y yo nos divorciamos cuando Sofía tenía 3 años. La presión de la paternidad juvenil y las dificultades económicas erosionaron los cimientos que habíamos construido sobre el amor en lugar de la estabilidad. Él se mudó a Barcelona por una oportunidad de trabajo, y, aunque se mantuvo presente en la vida de Sofía a través de videollamadas y visitas de verano, yo me convertí en su principal cuidadora, navegando sola los desafíos de criar a nuestra hija intensamente creativa. El favoritismo hacia la familia de Isabel no fue repentino, sino una acumulación de pequeños momentos, un patrón que se volvió imposible de ignorar. Los regalos de Navidad lo decían todo. Los hijos de Isabel recibían aparatos electrónicos caros y ropa de marca, mientras que Sofía recibía juguetes educativos comprados en rebajas. En las reuniones familiares, mis padres colmaban de atención a Javier y Lucía, elogiando cada uno de sus logros, mientras que los intentos de Sofía por unirse a la conversación eran recibidos con asentimientos distraídos o desviados hacia los logros de sus primos. Era una niña extraordinaria, aunque no de las formas convencionales que mis padres valoraban. A los 8 años, construía mundos complejos con cajas de cartón y escribía historias que llevaban a sus profesores a llamarme para tener reuniones sobre su excepcional creatividad. Le costaba quedarse quieta, un diagnóstico de TDAH que mis padres, cuando creían que yo no los oía, llamaban un problema de comportamiento. Tenía un fuerte sentido de la justicia, que a veces la ponía en conflicto con figuras de autoridad que no podían responder a sus persistentes preguntas de por qué. Ya había intentado abordar el favoritismo antes. La Navidad pasada, después de que mi padre pasara una hora ayudando a Javier con sus deberes de matemáticas mientras ignoraba repetidamente la petición de Sofía de que mirara sus dibujos, me enfrenté a mi madre en la cocina. «Mamá, ¿has notado que papá pasa mucho más tiempo con Javier que con Sofía?», pregunté con cuidado, manteniendo un tono suave.
Carmen, no empieces. Javier necesitaba ayuda con los deberes. Sofía solo quería atención por sus garabatos. No son garabatos, mamá. Son ilustraciones detalladas para una historia que ha escrito. Su profesora dice que son excepcionales para su edad. Mi madre dejó escapar ese largo y resignado suspiro que había perfeccionado. Siempre ha sido demasiado sensible. No todo es una competición entre hermanas. Pero sí lo era. Siempre lo había sido. Después del incidente de los únicos nietos y la huida de Sofía del comedor, la seguí escaleras arriba hasta la habitación de invitados, donde se había escondido en el armario, con su proyecto de ciencias hecho un desastre a su alrededor. Me odian, sollozó, su pequeño cuerpo temblando. La abuela y el abuelo desearían que nunca hubiera nacido. La rodeé con mis brazos, con el corazón roto y endurecido al mismo tiempo. Eso no es verdad, cariño. La abuela ha dicho algo muy, muy feo y que me ha hecho daño a mí. Pero esto no tiene que ver contigo. Tiene que ver con ellos. Esa noche, después de acostar a Sofía, revisé mi teléfono y vi una llamada perdida de mi padre. Esperando, quizás, una disculpa, encontré en su lugar un mensaje que me había enviado accidentalmente a mí en lugar de a Isabel. Siento mucho lo de hoy. Tu madre se siente fatal por lo que pasó. Hemos transferido otros 2,0 euros para la matrícula del colegio privado de los niños. Tenemos que hacer malabares. Aunque también tengamos que gastar dinero en Sofía. Llámame cuando puedas. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo que pasaban horas. Era la prueba definitiva que necesitaba. No era demasiado sensible. No me lo estaba imaginando. Mis propios padres, que se suponía que debían amar a mi hija, la veían como una carga, una obligación financiera que les quitaba recursos a sus verdaderos nietos. Algo se rompió dentro de mí esa noche. El dolor se transformó en determinación. Sofía merecía algo mejor. Y yo me aseguraría de que lo tuviera. Las semanas que siguieron al incidente fueron de las más difíciles de mi vida. Sofía, normalmente resistente y rápida para superar las decepciones, pareció marchitarse. Se negaba a visitar a mis padres, rompiendo a llorar cada vez que mencionaba sus nombres. Su profesora me llamó para decirme que había dejado de participar en las discusiones de clase, y que la habían encontrado llorando en el baño 2 veces esa semana. Las pesadillas comenzaron 3 noches después del incidente. Me despertaban sus gritos, corría a su habitación para encontrarla acurrucada entre sábanas sudadas, llorando por ser abandonada, por no ser suficiente, porque todos la dejaran. Incluso papá se fue porque no soy tan buena como Lucía y Javier, sollozó una noche, refiriéndose a sus primos. Eso no es verdad, cariño, la tranquilicé, acariciándole el pelo hasta que su respiración se calmó. Papá te quiere muchísimo. Te llama todos los días, ¿verdad? Y yo nunca te dejaré. Pero el daño ya estaba hecho. Los niños absorben el rechazo como esponjas, especialmente cuando proviene de aquellos que se supone que deben amarlos incondicionalmente. Después de una semana particularmente mala en la que Sofía se negó a comer y su profesora informó que se estaba quedando atrás en sus estudios, pedí una cita con la doctora Sarah Coleman, una psicóloga infantil recomendada por el pediatra de Sofía. La doctora Coleman pasó 1 hora con Sofía y luego se reunió conmigo a solas. Tu hija está experimentando lo que llamamos sensibilidad al rechazo, explicó, sus amables ojos serios detrás de las gafas. El incidente con sus abuelos ha desencadenado un profundo miedo al abandono, que está afectando a su sentido de seguridad y autoestima. ¿Cómo lo arreglo?, pregunté, desesperada por una solución. Esto no es algo que se arregle de la noche a la mañana, Carmen. Sofía necesita saber que es valorada y amada de manera consistente, pero también necesita entender que el comportamiento de sus abuelos no es culpa suya. Recomendaría terapia familiar, incluyendo a los abuelos si es posible. Asentí, aunque ya podía anticipar la reacción de mis padres a esa sugerencia. Y no me equivoqué. Organicé una reunión familiar en casa de mis padres el domingo siguiente. Isabel estaba allí, con su familia perfecta a cuestas. Le había pedido que dejara a los niños en casa, pero insistió en traerlos, diciendo que tenían una fiesta de cumpleaños después.
He pedido esta reunión porque lo que pasó hace 2 semanas ha herido profundamente a Sofía. Empecé, con la voz firme a pesar de que mi corazón martilleaba. La doctora Coleman, su psicóloga, sugiere terapia familiar para ayudarnos a superar esto. La cara de mi madre se endureció al instante. Una psicóloga. Carmen, ¿no crees que estás exagerando? Fue un comentario sacado de contexto. ¿En qué contexto es aceptable decir que desearías que tu nieta no existiera? Pregunté, sintiendo que se me acaloraba la cara. Yo no dije eso, espetó mi madre. Y quizás si Sofía no fuera tan sensible, como cierta persona que conozco, esto no sería un problema. Mi padre se aclaró la garganta. Lo que tu madre quiere decir es que Sofía siempre ha sido un poco más difícil. Los hijos de Isabel no montan estas escenas. Lo miré, incrédula. Derramó un vaso de agua por accidente. Tiene 8 años, papá. Isabel se removió incómoda y luego habló. Mira, Carmen, sé que haces lo que puedes como madre soltera. Pero Javier y Lucía saben cómo comportarse en la mesa. Quizás Sofía necesita más disciplina. Más estructura. Fue entonces cuando todo encajó. Esto no era solo cosa de mis padres. Isabel era cómplice. Quizás incluso lo fomentaba. La niña dorada seguía siendo la niña dorada. Y ahora sus hijos perpetuaban el patrón mientras mi hija sufría. Sofía es una niña brillante y creativa que está sufriendo porque las personas que se supone que deben amarla incondicionalmente le han dejado claro que no lo hacen, dije, poniéndome de pie. Esta reunión es claramente una pérdida de tiempo. Me fui sin decir otra palabra, ignorando las llamadas de mi madre para que volviera y lo hablara racionalmente. Esa noche, después de acostar a Sofía con cuentos y palabras de consuelo, pasé horas investigando la dinámica familiar, las relaciones entre abuelos y los efectos a largo plazo del rechazo familiar en los niños. Las estadísticas eran alarmantes y vinculaban el rechazo infantil con la depresión, la ansiedad y los problemas de relación en la edad adulta. No iba a permitir que eso le pasara a mi hija. Mientras navegaba por los artículos, apareció una notificación de correo electrónico en mi pantalla. Mi padre nos había reenviado a Isabel y a mí un extracto de una cuenta de ahorros para la universidad. Por curiosidad, abrí el archivo adjunto y sentí una oleada de fría conmoción. El extracto mostraba 2 cuentas de ahorro para estudios, una para Javier y otra para Lucía, cada una con un saldo de más de 30.000 euros. No había ninguna cuenta para Sofía. Revisé el historial de contribuciones. Depósitos mensuales desde el día en que nació cada uno de los hijos de mi hermana. 5 años para Javier, 3 para Lucía, ni un céntimo para mi hija. La última pieza del rompecabezas encajó. Esto no era solo un favoritismo emocional. También era financiero. Mis padres estaban invirtiendo activamente en el futuro de los hijos de Isabel mientras ignoraban a Sofía. Cerré el portátil, con una claridad repentina en mi mente. No se trataba de conseguir que mis padres amaran a Sofía por igual. Eso probablemente nunca sucedería. Se trataba de proteger a mi hija de las personas que habían demostrado que la dañarían y de crear una vida en la que estuviera rodeada de personas que realmente la valoraran. A la mañana siguiente, llamé a Teresa Jiménez, mi compañera de cuarto de la universidad, que se había convertido en una abogada especializada en derecho de familia. Era hora de pasar a la acción. Teresa aceptó reunirse conmigo para almorzar al día siguiente en un tranquilo café del centro. No nos habíamos visto en casi 2 años. Pero me abrazó como si no hubiera pasado el tiempo. Con su elegante corte de pelo bob y su traje de chaqueta, parecía la personificación de una abogada de éxito. «Qué alegría verte», dijo, sentándose frente a mí, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. Pasé los siguientes 20 minutos explicándole todo, desde los años de sutil favoritismo hasta el comentario devastador y sus consecuencias. Finalmente, le mostré el correo electrónico sobre las cuentas de la universidad. ¿Qué opciones legales tengo?, pregunté cuando terminé mi historia. ¿Puedo impedirles que vean a Sofía si la tratan así? Teresa tomó un sorbo de café. Pensativa. Legalmente, en España, los abuelos tienen derecho a visitar a sus nietos. Pero ese derecho no es absoluto. Siempre prevalece el interés superior del menor.
Si puedes demostrar que el contacto es perjudicial para ella, un juez limitaría o suspendería esas visitas. Así que puedo dejar de llevar a Sofía a verlos. Sí puedes. Pero, Carmen, los litigios no siempre son la mejor manera de resolver los problemas familiares. Teresa se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es tu objetivo? Castigar a tus padres o proteger a Sofía y, potencialmente, sanar la relación. Su pregunta me pilló por sorpresa. ¿Qué quería? La venganza sonaba tentadora en mis momentos más oscuros. Pero lo que realmente quería era que Sofía se sintiera amada y valorada. Quería que estuviera rodeada de personas que la apreciaran por ser quien era. Si mis padres podían aprender a hacer eso, genial. Si no, necesitaba protegerla de su toxicidad. Respondí honestamente. Teresa asintió. Entonces, pensemos en esto estratégicamente. Sugiero un enfoque de 3 pasos. Proteger a Sofía emocionalmente, establecer límites claros con tus padres, y documentar la desigualdad en caso de que las cosas se agraven. Durante la siguiente hora, Teresa me ayudó a elaborar un plan. Primero, buscaría terapia regular para Sofía y para mí con un especialista en trauma familiar. Segundo, comunicaría a mis padres que su acceso a Sofía dependería de que reconocieran el daño que habían causado y aceptaran participar en terapia familiar. Tercero, continuaría documentando cada instancia de favoritismo o comportamiento inapropiado. ¿Y si se niegan a ir a terapia? Pregunté. Entonces mantienes tus límites, dijo Teresa simplemente. El bienestar de Sofía es la prioridad aquí. Esa tarde, llamé al consultorio de la doctora Coleman y pedí una recomendación para un terapeuta familiar especializado en trauma intergeneracional. Me remitieron a la doctora Melissa Ramos, que tenía 20 años de experiencia en dinámicas familiares complejas. Programé citas para Sofía y para mí, y luego me puse en contacto con la profesora de Sofía, la señora Patterson, para explicarle la situación. Fue increíblemente comprensiva y se ofreció a darle a Sofía proyectos especiales que jugaran con sus fortalezas creativas y a vigilar más de cerca su estado emocional durante la clase. Sofía es una de mis alumnas más brillantes, afirmó la señora Patterson. Piensa de manera diferente, y eso es una fortaleza, no una debilidad. La ayudaremos a superar esto. Con el apoyo profesional en marcha, comencé el proceso de documentar cada instancia de favoritismo que podía recordar. Creé una hoja de cálculo con fechas, incidentes y comportamientos específicos. Añadí el mensaje de texto de mi padre sobre los fondos adicionales para la matrícula y la información de la cuenta de la universidad. Verlo todo expuesto cronológicamente me revolvió el estómago. El patrón era innegable y se había desarrollado durante años. En el proceso de recopilar la documentación, descubrí algo que me llenó de una ira fría. Revisando la página de Facebook de mis padres para encontrar las fechas de reuniones familiares pasadas, me topé con fotos de un viaje a Disneyland París de hacía 3 meses. Estaban mis padres, Isabel, Miguel y sus hijos. Nadie me había dicho nada sobre ese viaje. A medida que avanzaba por el álbum, vi a mi padre con Javier sobre sus hombros frente al castillo de la Bella Durmiente. A mi madre comprándole a Lucía unas orejas de Minnie Mouse. Todos sonriendo con camisetas familiares a juego. Se habían ido de vacaciones familiares sin siquiera mencionárnoslo. Indagué más y encontré un antiguo hilo de correos electrónicos entre mis padres e Isabel sobre las fechas. Estas semanas funcionan mejor porque Carmen y Sofía no pueden venir de todos modos, había escrito mi madre. Nadie nos preguntó nunca por nuestra disponibilidad. Nos habían excluido deliberadamente. Mientras miraba las fotos de las vacaciones a las que ni siquiera nos habían invitado. Sonó mi teléfono. Era Isabel. Mamá y papá dicen que te fuiste de la reunión familiar, dijo, sin rodeos. Están muy dolidos, Carmen. Muy dolidos. ¿Y qué hay de que Sofía lleva semanas dolida por lo que dijo mamá? Mira, sé que mamá no debería haberlo dicho, pero estaba frustrada. Sofía se había estado portando mal toda la tarde. Apreté el teléfono con más fuerza. Estaba emocionada con su proyecto de ciencias y quería que alguien le prestara atención. Toda la tarde se trataba de ella. No es justo, Carmen, replicó Isabel.
No es culpa de mis hijos que sean más fáciles. Más fáciles porque encajan en vuestro molde del nieto perfecto, porque no hacen preguntas difíciles, no tienen TDAH o no necesitan un poco de paciencia extra. Un largo silencio se instaló entre nosotras. Luego Isabel suspiró. No quiero discutir contigo. ¿No podemos simplemente dejar esto atrás? Papá y mamá estaban hablando de ir al colegio de Sofía para el Día de los Abuelos la semana que viene. Eso le demostraría que se preocupan. Mi corazón se detuvo. El Día de los Abuelos. Nadie me había consultado. Bueno, la profesora de Sofía envió un correo electrónico a todos los padres. Papá y mamá asumieron que te parecería bien. Sentí que una ira fría crecía dentro de mí. No solo no se habían disculpado por herir profundamente a Sofía, sino que ahora planeaban tenderle una emboscada en el colegio sin mi permiso. Absolutamente no, dije con firmeza. No tienen permitido aparecer en el colegio de Sofía. Está en terapia por su culpa, Isabel. Tiene pesadillas por las palabras de mamá. ¿No crees que estás reaccionando de forma exagerada? Fue un comentario. No fue solo un comentario. Fueron años de tratarla como si fuera menos. Y no voy a permitirlo más. Colgué. Con las manos temblando. Momentos después, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi padre. Tu madre y yo asistiremos al Día de los Abuelos. Tenemos derecho a ver a nuestra nieta. No hagas esto más difícil. Ese mensaje lo confirmó todo. No sentían remordimiento, no comprendían el daño que habían causado, y no respetaban mi papel como madre de Sofía. Se había acabado el tiempo de esperar que cambiaran por sí mismos. Llamé a la doctora Ramos y adelanté nuestra primera cita al día siguiente. Luego envié un correo electrónico a la directora y a la profesora de Sofía, indicando explícitamente que mis padres no tenían permitido visitar a Sofía en el colegio sin mi presencia y aprobación previa. La batalla había comenzado, pero yo no iba a retroceder. La seguridad y el bienestar de Sofía dependían de ello. A la mañana siguiente, me senté en el acogedor despacho de la doctora Ramos, retorciéndome las manos en el regazo. Era una mujer alta con cabello oscuro veteado de plata y unas gafas que la hacían parecer a la vez intelectual y accesible. Entonces, Carmen, dijo después de que le explicara la situación, ¿cuáles son tus objetivos para nuestro trabajo juntas? Necesito proteger a mi hija de las personas que la están dañando, incluso si son su familia. Pero no quiero que pierda a sus abuelos por completo si hay alguna manera de tener una relación sana. La doctora Ramos asintió pensativamente. Ese es un enfoque equilibrado. En casos como este, a menudo recomiendo un periodo de contacto limitado o supervisado mientras trabajamos juntas para establecer nuevos patrones y límites. ¿Les has comunicado claramente tus preocupaciones a tus padres? Lo he intentado, pero me acusan de ser demasiado sensible o sobreprotectora. Entonces quizás sea el momento de un límite más formal. ¿Te sentirías cómoda escribiendo una carta que describa tus preocupaciones y tus condiciones para un contacto continuo con Sofía? La idea de ponerlo todo por escrito, de formalizar mi postura, era a la vez aterradora y liberadora. Con la doctora, bajo la guía de Ramos, redacté una carta esa noche después de que Sofía se durmiera. Era firme pero no acusatoria. Se centraba en el bienestar de Sofía más que en la culpa. Describí los patrones de comportamiento dañinos que había observado, el impacto en Sofía y mis condiciones, un reconocimiento del daño causado, un compromiso con la terapia familiar y un trato equitativo para todos los nietos. La envié por burofax al día siguiente, preparándome para las consecuencias. Llegaron rápidamente. Mi teléfono sonó menos de 2 horas después de que la carta debería haber sido entregada. ¿Qué es esto?, exigió mi madre, sin saludar. Una carta formal ridícula como si fuéramos extraños. ¿La leíste? ¿Realmente la leíste? Claro que la leí. Un montón de tonterías sobre que no queremos a Sofía, sobre favoritismo y exigencias de terapia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a proteger a mi hija de que le digas en su cara que desearías que no fuera tu nieta? Eso no es lo que dije. Estás tergiversando mis palabras y envenenando a Sofía contra nosotros. Tenemos todo el derecho de ver a nuestra nieta. En realidad, no, dije, sorprendida de lo tranquila que me sentía.
a menos que yo lo permita. Y no lo permitiré hasta que reconozcas lo que hiciste y aceptes ir a terapia. ¿Es por el dinero? Espetó. Estás celosa de que los hijos de tu hermana tengan fondos para la universidad. Quizás si hubieras tomado mejores decisiones en la vida, podrías haberle proporcionado esas cosas a Sofía tú misma. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento por un momento. Esto no es por el dinero, mamá. Es porque Sofía sepa que es amada y valorada por ser quien es. No vamos a discutir más sobre esto, interrumpió bruscamente la voz de mi padre, revelando que había estado escuchando en otra extensión. Traerás a Sofía a cenar el domingo como de costumbre. ¿O habrá consecuencias? ¿Qué consecuencias, papá? Más favoritismo. Más crueldad hacia una niña de 8 años. No lo creo. La carta establece mis condiciones. La decisión es vuestra. Colgué, con el corazón acelerado, pero con mi determinación más firme que nunca. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad mientras implementaba las otras partes de mi plan. Mientras mantenía la distancia con mis padres, que alternaban entre llamadas y mensajes de súplica y amenaza, me concentré en construir un sistema de apoyo más sólido para Sofía. Me reconecté con amigos que había descuidado un poco, desde que me convertí en madre soltera, organizando quedadas para Sofía con sus hijos. Mi amiga Alicia, una maestra de infantil con una hija de la edad de Sofía, se convirtió en un apoyo especial, ofreciéndose a cuidar de Sofía cada vez que necesitaba un descanso, y planeando salidas especiales para las niñas. También hice algo que había estado dudando en hacer. Llamé a los padres de Marco, Diana y Roberto, que vivían a 1 hora de distancia. Después de que Marco y yo nos divorciáramos, nuestro contacto había disminuido, en parte por la distancia y en parte por mi propia vergüenza por un matrimonio fallido. Pero siempre habían sido amables con Sofía mientras estuvimos casados, y Marco había mencionado que a menudo preguntaban por ella en sus llamadas. Carmen. Sonó sorprendida la voz de Diana cuando llamé. ¿Está todo bien? Le expliqué la situación, de la manera más neutral posible, sin querer parecer que intentaba ponerlos en contra de mis padres. Nos encantaría participar más en la vida de Sofía, dijo Diana sin dudarlo. La echamos mucho de menos. Marco nos enseña las fotos que le envías, pero no es lo mismo que verla. El siguiente fin de semana, condujimos hasta su pequeña casa junto a un lago. Observé con un nudo en la garganta cómo Roberto levantaba a Sofía en el aire, maravillándose de lo mucho que había crecido, y cómo Diana le regalaba un jersey morado tejido a mano que Sofía adoró al instante. Pasaron el día pescando desde su embarcadero, horneando galletas y escuchando atentamente mientras Sofía les mostraba con orgullo su proyecto de ciencias, el mismo que mis padres habían ignorado. Es una niña excepcional, me dijo Roberto en voz baja mientras veíamos a Diana y Sofía dar de comer a los patos en la orilla. Inteligente y creativa. Has hecho un trabajo maravilloso criándola, Carmen. Sus sencillas palabras de afirmación me hicieron llorar. Así es como se suponía que debían ser los abuelos. Empezamos a visitarlos regularmente, y Sofía floreció bajo su atención. Todavía estaba trabajando con la doctora Coleman para procesar sus sentimientos hacia mis padres, pero tener abuelos amorosos en su vida ayudó a llenar ese vacío. Mientras tanto, mis padres intensificaron sus esfuerzos. 3 semanas después de enviar la carta, recibí una llamada del colegio de Sofía. Mi madre se había presentado diciendo que necesitaba dejar una medicina urgente para Sofía. La secretaria me dijo que había revisado la ficha de Sofía, y que no había ninguna medicación registrada. Cuando la presionó, admitió que solo quería ver a su nieta. Le recordé sus instrucciones, y le pedí que se fuera. Le agradecí profusamente a la secretaria por mantener el límite, y luego llamé a la doctora Ramos en estado de pánico. Ella me aseguró que esto era, de hecho, una escalada común. Tus padres están probando los límites para ver si ceden. El hecho de que el colegio respetara tus deseos envió un mensaje importante. Pero prepárate para más pruebas. La siguiente prueba llegó en forma de una visita sorpresa a mi casa un sábado por la mañana. Abrí la puerta pero no los invité a pasar. Queremos ver a Sofía, dijo mi madre, tratando de mirar por encima de mi hombro hacia la casa.
Lo dejé muy claro en la carta, respondí con calma. No hay visitas hasta que reconozcáis el daño y aceptéis la terapia. Esto es ridículo, gruñó mi padre. Somos sus abuelos. Sí. Y los abuelos que quieren a sus nietos no les dicen que desearían que no existieran. Nunca dijimos eso, protestó mi madre. Dijisteis que ojalá los hijos de Isabel fueran vuestros únicos nietos. ¿Qué crees que significa eso para una niña de 8 años? No tuvieron respuesta. Después de varios intentos más de avasallarme, finalmente se fueron, mi madre sollozando, y mi padre advirtiendo ominosamente que esto no había terminado. Tenía razón. El siguiente jueves por la noche, mi teléfono sonó con una llamada de Isabel. Tienes que parar esto, dijo sin rodeos. Papá y mamá están destrozados. Están buscando terapia. Han reconocido lo que le dijeron a Sofía. No deberían tener que pasar por todo esto solo para ver a su nieta. ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo a esta familia? Estoy protegiendo a mi hija. Dije simplemente. ¿Y tú, Isabel? Quedarte mirando mientras tus hijos reciben un trato preferencial y la mía es rechazada. Eso no es justo. No es mi culpa ni la de mis hijos que Sofía sea más difícil. No, pero es tu culpa que lo hayas tolerado y te hayas beneficiado de ello durante años. La línea quedó en silencio por un momento. Luego la voz de Isabel cambió, volviéndose más baja y seria. Escucha, Carmen. Tienes que arreglar esto. Papá y mamá han hablado con un abogado sobre los derechos de los abuelos. Planean demandarte para forzar las visitas. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Están haciendo qué? Han consultado con el abogado Wilson sobre presentar una petición en el juzgado para el derecho de visita. Hablan en serio, Carmen. Cede antes de que esto se ponga feo. Colgué, con la cabeza dando vueltas. Podrían realmente llevarme a los tribunales para obligar a Sofía a verlos. Llamé inmediatamente a Teresa, quien prometió investigar más a fondo las leyes de visita de abuelos en España y devolverme la llamada. Esa noche, abracé a Sofía con más fuerza mientras la acostaba, observando su rostro pacífico mientras dormía y jurando en silencio que la protegería, sin importar el coste. Mi teléfono sonó justo cuando me preparaba para ir a la cama. Era Teresa. Lo he investigado, dijo, yendo directamente al grano. En España, los abuelos pueden solicitar un régimen de visitas, especialmente en casos de padres divorciados o separados. Como tú y Marco estáis divorciados, teóricamente podrían presentar la solicitud. ¿Y podrían ganar? Pregunté, con el estómago hecho un nudo. No necesariamente. El tribunal siempre considera el interés superior del menor. Si puedes demostrar que las visitas con tus padres son perjudiciales para el bienestar emocional de Sofía, especialmente con la documentación de su terapeuta, tienes un caso muy sólido. Además, tendrían que demostrar que las visitas no interferirían indebidamente en la relación paterno-filial, lo que claramente harían en este caso. Exhalé un suspiro de alivio parcial. ¿Qué hago ahora? Documenta todo, cada llamada, cada mensaje, cada intento de cruzar tus límites. Y pídele a la doctora Coleman que documente el estado emocional de Sofía durante todo el proceso. Si presentan la demanda, estaremos listos. Tan pronto como colgué, recibí un nuevo mensaje de mi padre. No nos has dejado otra opción que buscar vías legales. Todo esto podría haberse evitado si hubiera sido más razonable. No respondí. La guerra había comenzado oficialmente, y necesitaba prepararme para la batalla. 3 días después, llegó un sobre grueso de Wilson y Asociados, el bufete de abogados de mis padres. Dentro había una carta formal declarando su intención de solicitar un régimen de visitas de abuelos, alegando que les estaba impidiendo irracionalmente mantener una relación con Sofía. Inmediatamente le envié la carta a Teresa, quien me llamó en menos de una hora. No entres en pánico, dijo. En esta etapa, es sobre todo una táctica de intimidación. Esperan que cedas ante la amenaza de un litigio. No lo haré, dije con firmeza. No hasta que cumplan las condiciones que he establecido. Bien. Ahora, preparemos nuestra respuesta. Redactaré una carta que aborde los aspectos legales,
pero creo que también deberíamos incluir la documentación sobre el patrón de favoritismo y el daño que le ha causado a Sofía. Durante la semana siguiente, Teresa y yo recopilamos nuestras pruebas, el mensaje de texto sobre los fondos adicionales para la matrícula, las capturas de pantalla de los extractos de los fondos universitarios, la evaluación profesional de la doctora Coleman sobre el estado emocional de Sofía después del incidente de los únicos nietos, y una cronología detallada de los eventos que llevaron a mi decisión de restringir el contacto. La carta de Teresa fue una obra de arte, afirmando con firmeza que mi decisión se basaba únicamente en el interés superior de Sofía, y describiendo los comportamientos específicos que debían cambiar antes de que se pudieran reanudar las visitas. Adjuntó nuestra documentación y la envió a Wilson y Asociados, con una copia enviada directamente a mis padres. Ahora esperamos. Me dijo, o retrocederán al ver que vamos en serio, y tenemos pruebas, o seguirán adelante con la demanda. De cualquier manera, estamos preparados. Al día siguiente de enviar nuestra respuesta, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Carmen, soy Miguel, el marido de Isabel. Me sorprendió. Miguel y yo siempre habíamos sido cordiales, pero nunca cercanos. Por lo general, seguía el liderazgo de Isabel en asuntos familiares. ¿Está todo bien?, pregunté con cautela. No exactamente. Mira, ¿podemos vernos en algún sitio? No quiero hablar de esto por teléfono, e Isabel no sabe que te estoy llamando. Acordamos vernos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas a la tarde siguiente. Miguel llegó con aspecto incómodo, mirando a su alrededor como si temiera que lo vieran. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras nos sentábamos con nuestros cafés. Necesitaba hablarte sobre esta situación con tus padres. No voy a ceder, Miguel. Si es para eso que te ha enviado Isabel. Negó con la cabeza. Isabel no me ha enviado. No sabe que estoy aquí. Mira, quiero a mi mujer, pero esto se ha ido de las manos. Lo que tu madre le dijo a Sofía fue cruel, y se lo dije a Isabel en ese mismo momento. Le miré a la cara, sorprendida por este inesperado apoyo. El caso es, continuó, bajando la voz, que este favoritismo me ha incomodado durante años. Los diferentes regalos de Navidad, tu padre pasando horas enseñando a Javier a pescar, pero apenas pudiendo mantener una conversación de 5 minutos con Sofía, no está bien. ¿Por qué no dijiste nada antes?, pregunté, tratando de que mi voz no sonara acusadora. Miguel suspiró, pasándose una mano por el pelo. La dinámica familiar es complicada. No quería causar problemas entre Isabel y sus padres, pero oír que están considerando una demanda. Negó con la cabeza. Eso es ir demasiado lejos. Gracias por decir eso, dije en voz baja. Significa mucho saber que alguien más lo ve. Miguel metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Hay algo más que deberías saber. Tus padres nos han estado pagando la hipoteca durante los últimos 3 años. Me deslizó el papel. Era un extracto bancario que mostraba transferencias periódicas de la cuenta de mis padres a una cuenta llamada Propiedad Calle del Sauce. Esa es nuestra casa, explicó. Cuando la compramos, tu padre insistió en ayudarnos. Nosotros les pagamos una pequeña cantidad cada mes. Pero ellos cubren alrededor del 70% de la hipoteca real. Me quedé mirando el papel, sintiendo una nueva oleada de dolor. Nunca me habían ofrecido ayuda con la vivienda, ni siquiera cuando Marco y yo estábamos luchando justo después de que naciera Sofía. Lo sé. Y hay más. Pagan el colegio privado de los niños, todas sus actividades extraescolares y financian nuestras vacaciones familiares. El viaje a Disneyland que probablemente viste en Facebook. Lo pagaron todo. Cada revelación se sentía como otro ladrillo en el muro de desigualdad que se había construido entre nuestras dos familias. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Miguel me miró directamente a los ojos. Porque lo que están haciendo está mal. Tanto el favoritismo como ahora esta amenaza legal. ¿Y por qué me enteré de que planean usar el apoyo financiero que nos dan como prueba de lo comprometidos que están como abuelos, mientras te acusan de ser vengativa por cortarles el acceso a Sofía? Me quedé boquiabierta. Eso es maquiavélico. Estoy de acuerdo.
Y ya no puedo quedarme al margen. Golpeó suavemente el extracto bancario. Puedes usar esto si lo necesitas. Y estoy dispuesto a testificar sobre lo que he presenciado si llega a eso. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolso, con la cabeza dando vueltas por la nueva información. Gracias, Miguel. De verdad. Pero, ¿y Isabel? Esto podría causar serios problemas entre vosotros. Él asintió sombríamente. Lo sé. Pero a veces, hacer lo correcto tiene un coste. Armada con las revelaciones de Miguel, llamé a Teresa para ponerla al día sobre esta nueva evidencia. Estaba a la vez sorprendida y encantada. Esto fortalece nuestra posición significativamente, dijo. Demuestra un claro patrón de favoritismo financiero que corrobora tus preocupaciones sobre el favoritismo emocional. ¿Qué deberíamos hacer con esta información? Teresa guardó silencio por un momento, pensando. Tengo una idea, pero es poco convencional. En lugar de simplemente reaccionar a su amenaza legal, ¿por qué no nos adelantamos al problema sacando todo a la luz? ¿Qué quieres decir? Una reunión familiar. Pero no solo tú, tus padres e Isabel. Estoy hablando de la familia extendida. Los padres de Marco. Tal vez incluso amigos cercanos de la familia que hayan sido testigos. Hagamos imposible que tus padres sigan manteniendo la ficción de que han tratado a sus nietos por igual. La idea era a la vez aterradora y atractiva. No más secretos, no más pretensiones, todo al descubierto. Sería increíblemente tenso, dije, dudando. Sin duda, pero podría ser el shock que necesitan para ver realmente su comportamiento. Y tener testigos hará que sea mucho más difícil que desestimen tus preocupaciones como si fueras demasiado sensible. Después de discutir los detalles con Teresa, comencé a contactar a los miembros de la familia. La tía Susana, la hermana de mi padre, que siempre había sido amable con Sofía, el tío David y su esposa Lisa, que habían comentado sobre el favoritismo en la barbacoa del Día de la Hispanidad del año anterior, los padres de Marco, que lo habían visto de primera mano durante nuestro matrimonio, y finalmente, Isabel y Miguel. Sorprendentemente, la mayoría estaban dispuestos a asistir, expresando su preocupación por la escalada del conflicto. Isabel se negó al principio, pero finalmente accedió después de que Miguel la instara. Elegí un lugar neutral, una sala privada en el centro cívico local, para el siguiente sábado por la tarde. Teresa estaría allí para mediar, y había organizado un día especial para Sofía con Alicia y su hija. Mientras me preparaba para la reunión, reuniendo mis pruebas y ensayando lo que diría, me invadió una extraña calma. Esta confrontación se había estado gestando durante años. Y sin importar el resultado, sabía que estaba haciendo lo correcto por Sofía. El día de la reunión amaneció claro y despejado. Llegué temprano con Teresa para preparar la sala, colocando las sillas en círculo y una pequeña mesa con agua y café. Mis manos temblaban ligeramente mientras extendía las copias de las pruebas clave que planeaba presentar. La gente comenzó a llegar, intercambiando saludos algo forzados dadas las circunstancias. Los padres de Marco me dieron un abrazo reconfortante. La tía Susana me apretó la mano y susurró. Ya era hora de que alguien les hiciera frente. Isabel y Miguel llegaron a continuación. Isabel evitó deliberadamente mi mirada mientras Miguel me daba un pequeño asentimiento de aliento. Finalmente, mis padres entraron, con expresiones defensivas y enojadas. ¿Qué es esta emboscada?, exigió mi padre, mirando a los familiares reunidos. No es una emboscada, papá, dije con calma. Es una intervención familiar para abordar problemas que nos afectan a todos. Por favor, siéntate. Una vez que todos estuvieron sentados, respiré hondo y comencé. Gracias a todos por venir. Os he pedido que vengáis porque algo está sucediendo que está perjudicando profundamente a Sofía. Y aunque he intentado hablar con mis padres en privado, ahora ha escalado hasta el punto de amenazas legales. Expliqué el incidente del comentario de únicos nietos de mi madre. La posterior angustia emocional de Sofía y mi decisión de restringir el contacto hasta que mis padres reconocieran el daño y aceptaran la terapia. Esto es absurdo, interrumpió mi madre. Un comentario sacado de contexto no justifica separar a nuestra nieta de nosotros. No fue solo un comentario, mamá, dije con calma.
Fue la culminación de años de tratar a Sofía como si fuera inferior a sus primos. Luego presenté metódicamente mis pruebas, mostrando los valores dispares de los regalos, los extractos de los fondos universitarios y, finalmente, con una mirada de disculpa hacia Miguel, la información sobre los pagos de la hipoteca. El patrón es claro, concluí. Javier y Lucía no solo reciben más atención y afecto, sino que también reciben importantes beneficios financieros de los que Sofía está excluida. Cuando intenté abordar esto en privado, fui desestimada y finalmente amenazada con acciones legales. La sala quedó en silencio cuando terminé. El rostro de mi padre se había vuelto progresivamente más rojo, mientras mi madre miraba al suelo con una expresión gélida. Ricardo, Nuria, dijo finalmente la tía Susana, dirigiéndose a mis padres. ¿Es esto cierto? ¿Realmente tratáis a vuestros nietos de manera tan diferente? Ayudamos a todos nuestros nietos, dijo mi padre con rigidez. Pero no por igual, dijo Miguel inesperadamente. Seamos honestos. Javier y Lucía lo tienen todo. Sofía recibe las obras de atención cuando es conveniente. Isabel se volvió hacia él, con los ojos llenos de traición. Miguel, es la verdad, Isa, y lo sabes, dijo en voz baja. Nos hemos beneficiado de ello durante años, pero eso no lo hace correcto. Mi madre se levantó de repente. Esto es un ultraje. Solo intentamos ayudar a nuestra familia. Y este es el agradecimiento que recibimos. Una humillación pública. Nadie está tratando de humillarte, mamá, dije. Estoy tratando de proteger a Sofía de ser herida por las personas que se supone que deben amarla incondicionalmente. La queremos, insistió mi madre. Entonces, ¿por qué le dijiste que desearías que no fuera tu nieta? Nunca dije eso. Dijiste que ojalá los hijos de Isabel fueran tus únicos nietos. ¿Cuál es la diferencia? Mientras continuaban negando y desviando, sentí que una tranquila determinación se apoderaba de mí. Era hora de mi última prueba. No quería hacer esto, dije, cogiendo mi teléfono. Pero como seguís negando lo que se dijo, no me dejáis otra opción. Puse la grabación. La voz de mi madre resonó en la sala, clara e inconfundible. Dios mío, Ricardo, a veces desearía que los hijos de Isabel fueran nuestros únicos nietos. Sofía es tan difícil, igual que Carmen, siempre cuestionando, nunca haciendo lo que se le dice. Y eso del TDAH. Es solo una excusa para una mala crianza. La grabación continuó, capturando una conversación entre mis padres que había grabado accidentalmente cuando llamé a mi padre durante una visita el año anterior. Y la llamada se fue al buzón de voz sin que él se diera cuenta. La descubrí semanas después mientras buscaba en mi historial de llamadas por otra razón. Mientras sonaba la grabación, el color desapareció del rostro de mi madre. Mi padre se quedó mirando el suelo. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio sepulcral. Eso está sacado de contexto, susurró finalmente mi madre, pero no había convicción en su voz. No hay contexto en el que eso sea aceptable, dijo Diana, la madre de Marco, con firmeza. Esa niña es un tesoro. Y si vosotros no podéis verlo, peor para vosotros. Tengo más grabaciones, dije en voz baja, incluida una en la que habláis de lo desafortunado que fue que yo tuviera una hija, ya que no soy una madre tan buena como Isabel. Mis padres parecían atrapados, acorralados por sus propias palabras. Los miembros de la familia intercambiaron miradas incómodas. No quería usar estas grabaciones, continué. No quiero acciones legales. Todo lo que quiero es que Sofía sea tratada con el amor y el respeto que merece. Si no podéis hacer eso, entonces no deberíais estar en su vida hasta que podáis. Mi padre se levantó bruscamente. Esta reunión ha terminado. Nuria, vámonos. Mientras recogían sus cosas, hice una última súplica. Por favor, pensad en lo que es realmente importante aquí. No es vuestro orgullo. No es quien tiene razón o quien se equivoca. Es vuestra relación con vuestra nieta. Ella os quiere, a pesar de todo, y merece algo mejor. Se fueron sin decir otra palabra, mi madre con el rostro surcado de lágrimas y la cara de mi padre como una máscara de piedra. Me senté, sintiéndome de repente agotada.
Hiciste lo correcto, me aseguró Teresa, apretándome la mano. La familia se unió en apoyo, incluso Isabel, que se acercó tímidamente a mí después de que la mayoría se hubiera ido. No tenía ni idea de que fuera tan malo, dijo en voz baja. Las cosas que mamá dijo en esa grabación. Ha sido así de malo durante años, Isabel. Asintió lentamente. Lo veo ahora. Siento no haberlo visto antes. Cuando todos se fueron, me sentí a la vez agotada y aliviada. La verdad, para bien o para mal, finalmente había salido a la luz. Lo que sucediera a continuación dependía de mis padres. No tuve noticias de mis padres durante los 3 días siguientes a la reunión familiar. El silencio fue a la vez un alivio y una fuente de ansiedad mientras me preguntaba cuál sería su próximo movimiento. Sofía continuó con sus sesiones de terapia, y yo me concentré en mantener nuestra nueva normalidad, agradecida por la red de apoyo que habíamos solidificado. Al cuarto día, recibí una carta oficial del abogado de mis padres, retirando su amenaza de acción legal por el derecho de visita de los abuelos. La carta simplemente decía que mis padres habían decidido no seguir con el asunto en este momento, lo que dejaba la puerta abierta a futuros intentos pero nos daba un respiro. Es una señal positiva, dijo Teresa cuando la llamé por la carta. Las grabaciones probablemente les hicieron darse cuenta de la difícil batalla que tendrían para convencer a un juez de que estaban actuando en el mejor interés de Sofía. Esperaba que tuviera razón, que mis padres estuvieran reconsiderando su enfoque, y no simplemente reagrupándose para otro asalto. A medida que pasaban los días sin más contacto, comencé a creer que podríamos haber llegado a un punto muerto, si no a una resolución. Entonces comenzaron las llamadas. No de mis padres directamente, sino de familiares, amigos, miembros de la parroquia y socios comerciales de mi padre. Nuria está absolutamente desconsolada, dijo la señora Henderson, la compañera de mus de mi madre desde hace 20 años. Llora constantemente porque echa de menos a Sofía. No sé qué ha pasado entre vosotras, pero seguramente podrías encontrar en tu corazón el perdonarla. Ricardo dice que les has cortado por completo el acceso a Sofía, dijo el señor Barton, compañero de golf de mi padre. Eso parece extremo, ¿no? Ya no son jóvenes, ¿sabes? Cada llamada seguía el mismo patrón. Preocupación por mis padres, presión sutil o no tan sutil para que yo cediera. Y ninguna mención o reconocimiento de lo que realmente había sucedido o del daño infligido a Sofía. Estaba claro que mis padres estaban contando una versión cuidadosamente editada de los hechos, presentándose como víctimas de mis exigencias irrazonables. Es una táctica común, explicó la doctora Ramos en una de nuestras sesiones. Se llama triangulación, traer a terceros para aplicar presión en lugar de abordar el problema directamente. La mejor respuesta es ser breve pero claro con tus límites sin dejarte arrastrar a la autodefensa. Seguí su consejo, desarrollando una respuesta simple. Este es un asunto familiar privado que estoy manejando de la mejor manera para proteger el bienestar de mi hija. Agradezco tu preocupación, pero no es algo que esté dispuesta a discutir con otros. La mayoría de las personas que llamaban retrocedían después de eso, aunque algunos persistían, revelando cuán distorsionada se había vuelto la narrativa. Tu madre me dijo que los estás castigando porque no pueden permitirse comprarle a Sofía tantos regalos como a sus primos, dijo la señora Janet, una prima de mi madre. Eso difícilmente parece justo, estando ellos con una pensión fija. Casi me río ante la absurda inversión de la verdad, pero logré mantener la compostura. El bombardeo de intermediarios continuó durante más de una semana, volviéndose cada vez más desesperado a medida que no lograba el resultado deseado. Luego, 3 días después de la última llamada, recibí un mensaje de la tía Susana. Algo que deberías saber. Tus padres tuvieron un enfrentamiento con los Wilson y los Thompson en la iglesia hoy. Parece que Miguel habló con ellos. Se puso tenso. Llamé a Miguel de inmediato, y él confirmó que, de hecho, había hablado con un par de nuestros amigos comunes de la familia después de presenciar la continua campaña de desinformación de mis padres. No podía soportarlo más, explicó. Le estaban diciendo a todo el mundo que mantenías a Sofía alejada por despecho, que estabas celosa del éxito de Isabel,
Aclaré las cosas con algunas personas clave, incluido el padre Wilson. El padre Wilson y su esposa conocían a nuestra familia desde hacía décadas, y los Thompson eran miembros prominentes tanto de la iglesia como de la comunidad empresarial local. Si se enfrentaban a mis padres públicamente, sería un golpe significativo para el estatus social y la imagen que mis padres habían cultivado tan cuidadosamente. ¿Qué pasó?, pregunté. Por lo que he oído, el padre Wilson se les acercó antes de la misa y les pidió hablar en privado. Se negaron, diciendo que llegaban tarde. La señora Thompson lo oyó y se unió, preguntándoles directamente sobre lo que tu madre le había dicho a Sofía. Las cosas escalaron a partir de ahí, con tu madre negándolo todo y tu padre enfadándose. Varias otras personas fueron testigos. Sentí una mezcla de emociones. Una pizca de vindicación de que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Pero también tristeza de que la fachada de mis padres se estuviera desmoronando públicamente. El incidente en la iglesia pareció ser un punto de inflexión. Durante la semana siguiente, escuché de múltiples fuentes que los socios comerciales de mi padre estaban cuestionando su carácter después de enterarse de cómo trataba a su propia nieta. 2 parejas cancelaron sus cenas habituales con mis padres. A mi madre se le pidió que renunciara al comité de recaudación de fondos de la iglesia que había presidido durante años. No me regodé en sus dificultades sociales, pero me di cuenta de que para personas como mis padres, que habían construido sus vidas en torno a las apariencias y el estatus en la comunidad, esta era quizás la única consecuencia que realmente sentirían. 10 días después del enfrentamiento en la iglesia, Isabel me llamó. Papá y mamá están en las últimas, dijo, sin rodeos. El negocio de papá está sufriendo porque la gente está cancelando citas con él. Mamá apenas sale de casa. ¿Es esto lo que querías? No, Isabel, esto no es lo que quería, respondí honestamente. Lo que quería era que reconocieran el daño que le causaron a Sofía y se comprometieran a tratarla con el mismo amor y respeto que a tus hijos. Eso sigue siendo todo lo que quiero. Entonces, cancela a los perros. Dile a la gente que los deje en paz. Yo no le he dicho a nadie que se enfrente a ellos o los evite. La gente está reaccionando a la verdad de su comportamiento. Eso es algo que no puedo controlar. Isabel guardó silencio por un momento. Miguel y yo hemos estado discutiendo sobre esto sin parar, admitió finalmente, con la voz más suave. Él piensa que necesitan disculparse y cambiar. Yo pienso que la gente está reaccionando de forma exagerada a un comentario desafortunado. Fue más que un comentario, Isabel. Escuchaste las grabaciones. Viste las discrepancias financieras. Has sido testigo del trato diferente durante años. Otro silencio. Quizás no quise verlo porque beneficiaba a mis hijos. Fue lo más cerca que Isabel estuvo de reconocer su papel en la dinámica, y sentí una pequeña chispa de esperanza de que quizás algo bueno podría salir finalmente de esta dolorosa situación. Te echo de menos, dijo de repente. Echo de menos cuando podíamos estar juntas sin toda esta tensión. Yo también lo echo de menos, admití. Pero esa unidad familiar tenía un coste para Sofía, y ya no podía permitirlo. Lo entiendo, dijo en voz baja. Y por primera vez, creí que realmente estaba empezando a hacerlo. 2 semanas después del incidente en la iglesia, mi padre llamó. Su voz sonaba más vieja, derrotada. Necesitamos hablar, dijo. No por teléfono. En persona. Acepté reunirme con él a solas en un lugar neutral. Una tranquila cafetería donde era poco probable que nos encontráramos con alguien que conociéramos. Cuando llegó, me sorprendió su apariencia. Había perdido peso, y su traje, normalmente impecable, estaba ligeramente arrugado. Parecía un hombre que no había dormido bien. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a él. Esperé en silencio, decidida a no ponérselo fácil. Estas últimas semanas han sido difíciles. Comenzó, buscando las palabras. Muy difíciles. Tu madre no está bien. Apenas come, no duerme. Siento oír eso, dije, y era verdad. A pesar de todo, no deseaba que mis padres sufrieran. Lo de la iglesia,
La comunidad. La gente nos mira diferente. Los negocios se están resintiendo. Los amigos no devuelven las llamadas. Solo asentí. Todavía esperando. Respiró hondo. Quiero saber qué hace falta para que esto termine. ¿Para que termine qué, exactamente? Esta situación. El distanciamiento. La reacción de la comunidad. Lo observé cuidadosamente, tratando de medir su sinceridad. ¿Ha cambiado algo, papá? ¿Entiendes por qué tuve que hacer esto por Sofía? Miró su taza de café. Entiendo que las cosas se han salido de control. Que quizás tu madre dijo cosas que no debería haber dicho. Eso no es suficiente, dije en voz baja pero firme. Esto no se trata de salvar las apariencias o restaurar tu estatus social. Se trata del bienestar de Sofía y de que tenga una relación con abuelos que realmente la valoren por ser quien es. ¿Qué quieres de nosotros, Carmen? Había un borde de la familiar impaciencia en su voz. Lo mismo que pedí en mi carta original. Un reconocimiento del daño causado a Sofía. Un compromiso con la terapia familiar y un trato equitativo para todos los nietos. Tanto emocional como financieramente. Eso es todo. Siempre ha sido sobre eso. Guardó silencio durante mucho tiempo. Luego, para mi asombro, sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo había visto llorar a mi padre una vez antes, en el funeral de su propio padre. No sé cómo arreglar esto, admitió, con la voz quebrada. No sé cómo ser diferente de como he sido. Fue lo más vulnerable que lo había visto nunca, y me llegó al corazón. Para eso es la terapia, dije suavemente. Nadie espera una perfección inmediata. Solo un compromiso genuino de intentar cambiar. Él asintió lentamente. Hablaré con tu madre. Ella. Esto es más difícil para ella. Cuando la reunión terminó, preguntó vacilante, ¿cómo está Sofía? Está mejor, dije honestamente. Tiene gente a su alrededor que la apoya. Bien, dijo. Bien. No fue un gran avance, pero se sintió como la primera grieta en el muro entre nosotros. Una pequeña abertura por donde la luz podría finalmente entrar. Pasaron 2 meses sin contacto directo de mis padres. Aunque Isabel me mantenía al día esporádicamente. Habían comenzado a ver a un terapeuta, lo que me sorprendió, dada su anterior desestimación de toda esa tontería psicológica. El negocio de mi padre se estaba recuperando lentamente mientras trabajaba para reparar las relaciones dañadas, y mi madre había comenzado a aventurarse de nuevo socialmente, aunque de una manera mucho más tranquila. Durante este tiempo, Sofía continuó prosperando, apoyada por su terapia y su creciente círculo de adultos cariñosos. Los padres de Marcos se habían convertido en una presencia regular en nuestras vidas, visitando al menos 2 veces al mes y haciendo videollamadas semanales con Sofía. Sus pesadillas habían cesado, y su profesora informó que estaba participando de nuevo en clase con entusiasmo. Habíamos establecido nuevas tradiciones y ritmos que no dependían de la aprobación de mis padres. Las cenas de los domingos, que antes eran una obligación tensa en casa de mis padres, se convirtieron en reuniones relajadas con amigos en nuestra casa. La creatividad de Sofía floreció al darse cuenta de que sus ideas y proyectos serían recibidos con un interés genuino en lugar de un reconocimiento superficial. Un momento particularmente conmovedor llegó cuando Sofía ganó un concurso de ciencias a nivel de distrito con un elaborado proyecto sobre la interdependencia de los ecosistemas. Mientras aceptaba su medalla en el escenario, fue aclamada por los padres de Marco, Alicia y su familia, e incluso por Isabel, Miguel y sus hijos, que habían hecho un esfuerzo especial por estar allí. El orgullo en el rostro de Sofía mientras contemplaba a sus seguidores me hizo llorar. Hay tanta gente que te quiere, Sofía, le dije esa noche mientras la acostaba, con su medalla colgada con orgullo junto a su cama. Lo sé, dijo con una sonrisa de satisfacción. Y me quieren por ser yo. Su simple declaración confirmó que se estaba curando, entendiendo que era valiosa y adorable tal como era, no por cumplir con las expectativas de los demás. La semana siguiente, recibí una carta de mis padres. Esta vez no era un documento legal, sino una nota escrita a mano con la caligrafía característica de mi madre. Con manos temblorosas, la abrí. Querida Carmen, te escribimos para solicitar una reunión contigo.
y posteriormente con Sofía si lo consideras apropiado. Llevamos 7 semanas trabajando con la doctora Marshall, examinando nuestro comportamiento y el impacto que ha tenido en ti, especialmente en Sofía. Ha sido un proceso difícil y doloroso enfrentarnos a las formas en que hemos causado daño. La doctora Marshall nos ha ayudado a entender que nuestro trato hacia Sofía era un reflejo de nuestros propios problemas no resueltos, no una falta por parte de Sofía o tuya. Nos gustaría tener la oportunidad de disculparnos en persona y comenzar el proceso de enmienda, si estás dispuesta. La doctora Marshall se ha ofrecido a facilitar esta reunión en su consulta. Entendemos si necesitas tiempo para considerar esta solicitud. Respetaremos cualquier decisión que tomes. Con amor, mamá y papá. Le mostré la carta a la doctora Ramos en nuestra siguiente sesión. ¿Qué te parece?, pregunté. El lenguaje de la carta sugiere que han estado haciendo un trabajo genuino, comentó. El reconocimiento del daño y la comprensión de que el problema reside en ellos, no en Sofía, son pasos significativos. Una reunión facilitada proporcionaría un entorno seguro y estructurado. Después de considerarlo mucho, acepté reunirme con mis padres en la consulta de la doctora Marshall la semana siguiente. Decidí que Sofía no estaría presente en esta primera reunión, queriendo evaluar su progreso por mí misma antes de exponerla a una posible decepción. La consulta de Marshall era cálida y acogedora, con asientos cómodos dispuestos de una manera que facilitaba la conversación en lugar de la confrontación. Mis padres llegaron antes que yo, con aspecto nervioso pero sereno. Gracias por venir, Carmen, dijo la doctora Marshall. Tus padres han estado trabajando muy duro para entender lo que llevó a esta situación, y para construir patrones más saludables para el futuro. Asentí, todavía cautelosa, y tomé asiento. La doctora Marshall guió hábilmente la conversación, permitiendo a mis padres expresar su remordimiento mientras se aseguraba de que yo tuviera espacio para responder honestamente. Lamento profundamente lo que dije sobre desear que los hijos de Isabel fueran nuestros únicos nietos, dijo mi madre, con la voz temblorosa. No hay excusa para una crueldad así, especialmente delante de Sofía. La doctora Marshall me ha ayudado a ver que mis palabras reflejaban mis propios problemas no resueltos con el perfeccionismo y el control, no ningún defecto en Sofía. Y yo lamento mi fracaso en intervenir y detener el favoritismo, añadió mi padre. Como su abuelo, debería haber asegurado que todos mis nietos fueran tratados con el mismo amor y respeto. En cambio, perpetué un patrón dañino. Sus palabras sonaban sinceras, pero ya había oído promesas antes. ¿Qué es diferente ahora?, pregunté sin rodeos. ¿Cómo puedo confiar en que esto no se trata solo de restaurar vuestro estatus social? Mi padre me miró directamente a los ojos, quizás por primera vez desde que todo esto comenzó. La respuesta honesta es que las consecuencias sociales nos obligaron a enfrentarnos a nuestro comportamiento de una manera que de otro modo no lo hubiéramos hecho. No estoy orgulloso de eso, pero lo que hemos aprendido va mucho más allá de preocuparnos por lo que piensan los demás. Mi madre asintió. La doctora Marshall me ayudó a entender que mi trato hacia Sofía tenía sus raíces en mis propias experiencias infantiles. Mi padre era muy crítico, especialmente con la creatividad y con cualquiera que no se ajustara al molde. Internalicé esos valores y, sin saberlo, los proyecté en ti y en Sofía. Hemos estado trabajando en formas más saludables de relacionarnos con todos nuestros nietos, continuó mi padre. Ahora entendemos que el amor no debe depender de cumplir ciertas expectativas. La doctora Marshall nos guió suavemente a través de una discusión detallada sobre los comportamientos específicos que necesitaban cambiar. Y mis padres escucharon atentamente mientras yo explicaba cómo sus acciones habían afectado a Sofía. También hemos abordado la desigualdad financiera, dijo mi padre, ofreciéndome una carpeta. Hemos establecido un fondo universitario para Sofía equivalente a lo que hemos ahorrado para Javier y Lucía. Y también hemos calculado el valor del apoyo financiero adicional que le dimos a la familia de Isabel a lo largo de los años. Y hemos reservado una suma equivalente para ti y Sofía. Aunque la ayuda financiera era significativa, fue el remordimiento genuino que vi en sus rostros y su disposición a tomar medidas concretas para cambiar lo que más me conmovió. Aprecio todo lo que habéis dicho hoy,
les dije. Pero reconstruir la confianza llevará tiempo, especialmente con Sofía. Ha sido herida muy profundamente. Lo entendemos, dijo mi madre en voz baja. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Durante el tiempo que sea necesario. Durante las semanas siguientes, continuamos reuniéndonos con la doctora Marshall, estableciendo gradualmente un marco para reconstruir nuestra relación. Mis padres se comprometieron a continuar con la terapia, tanto con la doctora Marshall como en sesiones familiares con la doctora Ramos. Aceptaron mis condiciones de trato equitativo y de celebrar las cualidades únicas de Sofía. Después de 2 meses de reuniones estructuradas, finalmente acepté una reunión cuidadosamente gestionada entre Sofía y sus abuelos. Acordamos que tendría lugar en la consulta de la doctora Ramos, con la doctora Ramos y yo presentes para apoyar a Sofía. Sofía estaba, comprensiblemente, nerviosa, agarrándome la mano con fuerza mientras entrábamos en la sala donde esperaban mis padres. Recuerda, no tienes que hacer ni decir nada con lo que no te sientas cómoda, le susurré. La doctora Ramos y yo estamos aquí mismo. Mis padres habían sido claramente preparados para este momento. Permanecieron sentados, dándole espacio a Sofía en lugar de abalanzarse sobre ella con abrazos. Trajeron un único y considerado regalo, un telescopio que Sofía había mencionado querer hacía meses, en lugar de la abrumadora presencia que podrían haber usado en el pasado para comprar su afecto. Hola Sofía, dijo mi madre suavemente. Te hemos echado de menos. Sofía se pegó a mi lado, observándolos con cautela. ¿Por qué dijiste que desearías que no fuera tu nieta?, preguntó sin rodeos, con la honestidad sin filtros de una niña. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Lo que dije estuvo muy mal, Sofía. No era verdad entonces, y no es verdad ahora. El problema era mío, no tuyo. Siento mucho haberte hecho daño. Ambos lo sentimos, añadió mi padre. Estamos aprendiendo a ser mejores abuelos. A apreciarte por exactamente quién eres. Con toda tu maravillosa creatividad y curiosidad. Sofía lo consideró por un momento. Así que todavía os gustarán más Javier y Lucía que yo. No, dijo mi padre con firmeza. Queremos a todos nuestros nietos por igual. Por todas sus diferentes cualidades e intereses. No lo demostramos bien antes. Pero estamos aprendiendo a hacerlo mejor. La reunión fue corta pero significativa. Sofía no se apresuró a perdonar u olvidar, manteniendo una distancia cautelosa que yo respeté, pero aceptó volver a verlos la semana siguiente. Lentamente, a lo largo de los meses, reconstruimos nuestra dinámica familiar con una nueva conciencia y nuevos límites. Mis padres demostraron su compromiso con el cambio no con grandes gestos, sino con actos consistentes y considerados. Asistieron a la Feria de Ciencias de Sofía y escucharon atentamente mientras ella explicaba su proyecto. Invitaron a ambas familias a cenar y se aseguraron de que cada niño recibiera la misma atención y validación. También iniciaron sesiones de terapia familiar con la familia de Isabel, abordando el papel de facilitadores que ella y Miguel habían desempeñado. Un año después del fatídico comentario de los únicos nietos, nos reunimos para el 9º cumpleaños de Sofía. Fue la primera reunión familiar completa desde la intervención, celebrada en un lugar neutral, un parque local con mucho espacio para que los niños corrieran. Observé atentamente mientras Sofía mostraba con orgullo a mis padres un certificado por un premio especial de ciencias que acababa de recibir. En lugar del reconocimiento superficial del pasado, respondieron con un interés y orgullo genuinos. Cuéntanos más sobre cómo diseñaste tu experimento, preguntó mi padre, sentándose a su lado en un banco del parque. ¿Qué te hizo pensar en abordar el problema de esa manera?, añadió mi madre, claramente involucrada en la conversación. El rostro de Sofía se iluminó mientras explicaba su proceso, animándose al darse cuenta de que realmente la estaban escuchando. Más tarde, observé cómo mis padres dividían su tiempo y atención por igual entre Javier y Lucía, celebrando sus intereses sin crear comparaciones ni competencia. A medida que la fiesta llegaba a su fin, mi madre se acercó a donde yo estaba viendo jugar a los niños. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por tener el valor de llamarnos la atención. Por darnos la oportunidad de cambiar.
Miró hacia Sofía, que estaba riendo mientras les enseñaba a sus primos cómo usar su nuevo microscopio. Casi perdemos algo tan precioso por nuestra propia ceguera. Mi padre se unió a nosotros, asintiendo. No es fácil enfrentarse a tus propios defectos, especialmente cuando has pasado toda una vida creyendo que tienes razón. Pero el coste de no hacerlo habría sido nuestra relación contigo y con Sofía. Y eso es impensable. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran y Sofía se estuviera preparando para dormir, me llamó a su habitación. Mamá, ¿puedo decirte algo? Claro, cariño. Creo que la abuela y el abuelo son diferentes ahora. De verdad. Realmente escucharon sobre mi premio de ciencias. Y la abuela me preguntó si podría enseñarle a dibujar como yo. Creo que son diferentes, estuve de acuerdo, acariciándole el pelo. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Sofía, con los ojos serios. Me demostraste que merezco que me quieran por ser quien soy. Y que a veces tienes que defenderte, incluso de tu familia. Abracé a mi hija con fuerza, conmovida por la sabiduría de mi niña de 9 años. Sí, Sofía. Siempre mereces que te quieran por ser exactamente quien eres. Mientras apagaba la luz y cerraba la puerta, reflexioné sobre el doloroso viaje del último año. El dolor había sido real, el conflicto necesario, pero el crecimiento resultante había transformado a nuestra familia de maneras que nunca podría haber anticipado. Al negarme a aceptar el statu quo, al insistir en que Sofía merecía algo mejor, no solo había protegido a mi hija, sino que también había ayudado a sanar patrones generacionales de amor condicional y favoritismo. Defender lo que es correcto, especialmente ante la propia familia, nunca es fácil. Pero a veces, es el único camino hacia adelante. A veces, el amor significa tener el valor de exigir más de aquellos que deberían saber más. Y a veces, la lección más poderosa que podemos enseñar a nuestros hijos es que son dignos de ser amados, tal como son. Sin compromisos, sin condiciones, sin excepciones. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia para proteger a alguien a quien quieres? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que no estás solo en sus luchas familiares. Gracias por escuchar mi viaje. Y te deseo valor y fuerza en el tuyo.